Lección número 5, o la quinta historia, Moisés y Miriam. O lo digo a la inversa, Miriam y Moisés. Porque esa es exactamente la historia que veremos. En la lección abordaron la inversión de roles. Así que para hacerlo un poco más personal, voy a pedirles que den un ejemplo de su propia vida. Cuando hayan experimentado esto, una reversión de roles en el trabajo o en la familia. Luego, que también analicen detalladamente cómo enseñó Cristo la inversión de roles, más allá del liderazgo de servicio. ¿De qué otra manera enseñó y demostró la inversión de roles en su ministerio? Esta es ciertamente una lección crucial que nos lleva a lo esencial del Evangelio. Por supuesto, lo que vemos en la historia de Miriam y Moisés es la inversión de edad. Encontramos a Miriam, quien le cambió los pañales a Moisés, la hermana mayor, una mujer poderosa y capaz, que ayuda a rescatarlo de bebé y a entregarlo en una cesta de juncos. Y también la vemos al otro lado del Mar Rojo, entonando un canto de alabanza. Una líder nata. Más allá de la inversión de edad, es la inversión de autoridad. Se trata de una lección acerca de la autoridad y de cómo funcionan el ego y el poder. En la historia de Miriam, parecía como que si Aarón estaba atrapado en medio de la lucha de ella por el poder. Aarón solo hizo acto de presencia y se dejó influir fácilmente. Era pusilánime, el pueblo influyó en él y él les fundió el becerro de oro. La historia de Miriam y Moisés en Números capítulo 12 es una historia sobre la autoridad. La incapacidad de reconocer la autoridad de los demás y la necesidad de ser rescatados de esa tendencia a querer usurpar el poder y tomar el mando. Mencionaste el liderazgo de servicio de Cristo. En el Evangelio, en el Sermón del Monte, en el ministerio de Cristo, encontramos la inversión de roles una y otra vez. Muchos teólogos hablan del mensaje del reino de Cristo como el reino invertido, el reino al revés, porque es tan opuesto a lo que piensa el mundo. El mundo de verdad cree que si estamos al mando, estamos hasta arriba, somos los más ricos, tenemos la mayor autoridad, que ahí reside el verdadero poder. Aparece Cristo y responde a quienes le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos, el que es menos, el que sirve, el más pequeño, en lugar de subrayar el estatus o la posición social. Lo invierte todo. Amad a vuestros enemigos, los que os maldicen, los que os aborrecen, os ultrajan y os persiguen. De repente las estructuras mismas de autoridad que hemos conocido desde la infancia y que nuestra naturaleza carnal refuerza, son desquebrajadas por Cristo y a cambio nos pide que nos rebajemos, que nos humillemos y que ganemos el poder a través de la debilidad. Vamos a hablar más de este aspecto cuando lleguemos a la historia de Naamán y la joven criada, en la que hay un mensaje muy similar. De mi parte lo he experimentado de ambas maneras. En lo personal, mi padre fue ministro antes de mí. Y en esa misma iglesia, después de que mi padre dejó su cargo, yo asumí el rol de pastor. De repente me convertí en el pastor de mi padre y se me hizo realmente extraño. Aún ahora, a mis 50 años, sigo intentando acostumbrarme con dicha dinámica. Este tipo de inversión de roles llama la atención de ambos, de aquellos que no están en autoridad y de aquellos que sí lo están. Requiere de mucha humildad, reconocimiento, paciencia y comprensión. En la historia de hoy, Moisés demuestra por qué se le llama el hombre más manso en la tierra. No llega a asegurarse de que Miriam y Aarón sepan quién manda, sino que llega a rescatar y a restaurar la relación fracturada, llega a intervenir.
De eso se trata la verdadera autoridad, estar listos a sacrificarnos, a intervenir, a reconciliar. Con respecto a la autoridad en la inversión de roles, es difícil pasar de un cargo con autoridad a estar bajo la autoridad de alguien más. Estamos acostumbrados a liderar sin tener que seguir a nadie quizás, y ahora tenemos que seguir el liderato de alguien más. La dificultad radica en asociar la autoridad con ejercer el control, en pensar que tenemos el derecho de controlar a una persona, lo cual se convierte en pérdida de dignidad para la otra persona. Cuando estamos en autoridad y controlamos a aquellos bajo nuestro liderazgo, no mostramos el debido respeto ni a su dignidad ni a su derecho de tomar decisiones, porque no tiene que ver realmente con la autoridad, sino con el diferente rol de cada quien. A medida que tenemos roles con mayor responsabilidad, debemos delegar más responsabilidad a quienes están bajo nuestro liderazgo. Debemos asumir una menor responsabilidad. Debemos comportarnos como siervos y asegurarnos de que todo el mundo tenga los recursos necesarios. A veces convertimos la autoridad en un poder o en control, lo cual hace que la inversión de roles se haga más difícil, porque se vuelve un asunto de autoestima. En cuanto a ejemplos personales, el asunto con el que estoy lidiando ahorita es quizás un ejemplo trivial, pero no creo que a los superintendentes les moleste que lo comparta con ustedes. Como equipo de trabajo utilizamos Google Drive para diferentes asuntos y para proyectos colectivos. Al enseñarles a los superintendentes, les decimos tienen que mover el cursor para clicar aquí, luego clicar el botón derecho del ratón aquí, hacer esto, y eso es todo. Pero los superintendentes que no están familiarizados con los computadores sienten que es algo muy difícil. Y yo digo, pero si es tan sencillo clicar aquí y allá y terminar. Pero por ser un contexto desconocido les parece muy complicado. A mí, como ya estoy acostumbrado, me parece más fácil. El presidente Lawrence Stacey utiliza un computador Mac y casi nunca necesita de mi ayuda. Las pocas veces que he intentado ayudarle con su Mac, por estar acostumbrado a mi PC me siento completamente inútil. Al experimentar ese contexto desconocido para mí, me he podido identificar con los superintendentes que batallan con sus computadores. Así que en esa inversión de roles, cuando de creer que tenemos todas las respuestas, pasamos al otro lado donde no tenemos respuesta alguna, experimentamos en carne propia lo que sienten los demás. Es importante experimentar esa inversión de roles para tener compasión, respeto y paciencia por el otro lado. En cuanto a los ejemplos que Cristo dio de reversión de roles, Jason ya mencionó el Sermón del Monte, que está repleto de ellos. Así que gracias por traerlo a colación, porque son evidentes cuando los buscamos. Si tengo que escoger uno de esos ejemplos, me viene a la mente las palabras del Señor: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Eso es inimaginable para el ser humano. Preferimos, hay más bendición en recibir, pero es al dar que experimentamos a Dios, su presencia misma en nosotros, su amor mismo que fluye a través de nosotros. Sentimos el gozo de su presencia y nos percatamos de que sin duda alguna hay más bendición en dar, porque es Dios quien obra a través de nosotros en esa acción de dar. Así que en esta lección subrayamos que seremos rescatados ¿de qué? De la rebelión. ¿Y que seremos restaurados a qué? A entender la autoridad. Y que realmente no tiene que ver con nosotros. Sí, se nos ha dado un rol, pero podría invertirse en cualquier momento. Sí, no se trata de un juego de poder, sino de encontrarnos, hallarnos como siervos de Dios en diferentes roles que podrían ser invertidos. Allí encaja el texto bíblico que dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios, que habla de una sumisión mutua. Así pasamos a la siguiente lección.